Entiendo mi trabajo como una cristalización en imagen, básicamente en forma de pintura, sobre las ideas que yo tengo sobre mi vida personal y sobre las relaciones con las otras personas en particular. Yo utilizo mucho la pintura figurativa, pero también exploro, dependiendo de la idea que yo quiera contar, también utilizo, por ejemplo, la abstracción o juego más con la forma de la pintura. Pero sí que mi pintura tiene bastante carga figurativa y podríamos decir muy realista. Pero eso lo hago donde me interesa. O sea, utilizo los lenguajes de la pintura, los utilizo siempre para contar la idea que a mí me interesa. Es un lenguaje pictórico que yo utilizo dependiendo de lo que yo quiero contar o de lo que a mí me interesa contar. Y luego el proyecto que estoy desarrollando ahora con más interés es el de narrativa fantasma. Se trata de darle un nuevo pensamiento al género del still life o del, como se entiende aquí en España, bodegón. Y lo que hago, la forma que yo tengo de trabajar sobre esto es reunir objetos que no pegan mucho entre sí, pero que yo intuitivamente encuentro una relación, me los pongo y los pinto del natural. Y entonces esos objetos, ese cuadro, lo dejo un tiempo, lo dejo respirar hasta que viendo el cuadro ya entiendo un poco por dónde puede ir lo que esos objetos me decían y yo no acababa de entender. Cuando eso pasa, automáticamente a la cabeza se me viene una imagen que está pasando por detrás o alrededor de ese bodegón. Y cuando eso lo tengo claro, lo pinto. Pueden ser unas manos que aparecen por los lados, puede ser un caballo, puede ser cualquier cosa que yo entiendo que puede dar riqueza a ese mensaje. Cuando lo pinto lo dejo también un tiempo hasta que se me viene a la cabeza el título. Y cuando le pongo el título el cuadro ya está terminado. Pero en este proceso a lo mejor pasa un año. Y pintarlo me cuesta, cuando yo sé realmente lo que quiero pintar, a lo mejor lo hago en un mes o en 2 semanas. Pero claro, tengo que saber bien lo que quiero hacer. Y eso es lo que más cuesta de descubrir, porque al final es un descubrimiento. Cuando creo una obra, a mí lo que me interesa del espectador es llevarlo a cierta área. Para mí, yo lo que no quiero es decir, no, que cada uno entienda lo que quiera. A mí eso no me sirve del todo. Yo lo que quiero conseguir es llevar al espectador a un cierto lugar, al menos algo acotado, en el que las sensaciones que yo he intentado plasmar en el cuadro las perciba también el espectador. Y de normal eso ocurre. Cuando les enseñas a leer un poco la imagen y les dices el título, ellos atan cabos y ya más o menos se van al lugar que yo quiero. Creo que en mi obra siempre hay algo de violencia escondida. Yo no soy una persona violenta para nada, pero sí que encuentro relaciones de violencia y de dominación entre muchas de las cosas que me pasan en mi día a día. De hecho, es una forma de relacionarse bastante usada por todo el mundo. Y de violencia podemos estar hablando de cualquier cosa, violencia verbal más obvia o una violencia del tipo de relación que tienen 2 personas, a lo mejor. Y eso siempre me ha llamado la atención. Y representar eso, claro, cuando consigues representarlo bien, el cuadro adquiere una especie de fuerza extraña, se genera una tensión que, por lo menos a mí al verlo, no me deja nada indiferente, siempre me provoca una inquietud.